Buenos días, mi nombre es María Dolores Molina Poveda y voy a presentar la comunicación titulada La educación preescolar, un nivel educativo con escaso interés para el nodo, desde 1943 hasta 1981. El concepto de infancia es muy reciente, comenzó a surgir en el siglo XVIII y no se consolidó hasta el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. Fue a partir del siglo XIX cuando comenzaron a surgir más tratados en el que se establecía la importancia de la infancia como una etapa independiente a la del adulto, es decir, se comenzaba a ver al niño como lo que es un niño y no como un pequeño adulto, como un ser incompleto que tenía que desarrollarse hasta llegar a convertirse en el adulto, ¿no? Que era lo que se entendía como una fase, como que el niño ya dejaba de ser incompleto para ser completo, ¿no? Para pasar a una fase ya de ser completo. Entonces fue a partir de este siglo del XIX cuando se empezó a hablar sobre la importancia de la infancia como etapa y así como de su desarrollo integral y de la importancia de favorecer dicho desarrollo de una manera orgánica, armónica, en la que el niño fuese creciendo acorde a sus capacidades, ¿no? y a su etapa, que es la de la infancia. Todo este proceso, toda esta evolución culmina en el siglo XX cuando se declaran los derechos del niño y la educación se extiende y se democratiza. Y se establecen pues 4 pilares en los que debe de basarse. Estos 4 pilares son establecidos en el informe de la educación encierra un tesoro, y cuyo presidente fue Delors. Estos 4 pilares son aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Bien, si nos centramos en España, la ley de 1838 y la ley Moyano, promulgada en 1857, son las que establecen la educación como obligatoria. Sin embargo, no es hasta la década de los 80 del siglo XX cuando se produce la plena escolarización de todos los niños españoles. Es decir, hubo una transición de más de un siglo hasta que todos los niños españoles llegaron a estar escolarizados. Esto también se debió a que no había escuelas suficientes, a la mala calidad de ellas, también hubo un proceso a la hora de formar a los maestros. Es decir, en el siglo XIX empezó a gestarse, ¿no? Se considera la génesis del sistema educativo español y este no se consolida pues, hasta finales del siglo XX. Sin embargo, estamos hablando de la etapa obligatoria, es decir, la de primaria. La evolución de la etapa de infantil, que es el nivel educativo en el que se va a centrar esta comunicación, fue más lenta y pasó por varias etapas. Tenemos desde 1838, que es cuando se funda la primera escuela de párvulos, hasta 1874, que es cuando se comenzó a introducir la metodología de Froebel. La segunda etapa es más larga, desde 1874 hasta 1970, que fue cuando se promulgó la Ley General de Educación. En esta etapa, se comienza con la introducción de la metodología de Froebel, luego con la de la Escuela Nueva. Como establece Carmen Sánchez Drián, este nivel educativo fue el primer intento serio de reforma de la enseñanza pública y en este periodo es cuando se ve, en este segundo periodo, aunque la llegada del franquismo paralizó toda esta reforma. Este segundo periodo finaliza en 1970, que es cuando comienza el tercero, y es debido a que en este año se promulgó la Ley General de Educación, que establecía que la etapa de infantil era independiente a la de primaria, gratuita y no obligatoria. Bien, en esta investigación hemos utilizado el método histórico-educativo. Nuestra fuente primaria principal es Nodo, aunque también hemos utilizado otras fuentes complementarias, como son primaria y secundaria, legislación, secundarias, pues documentos bibliográficos. Se han visionado 6.029 números de nodo, que son los que comprenden, los que integran todos los productos elaborados por esta entidad, es decir, noticiario, documental en blanco y negro, documental en color, revista imágenes, imágenes del deporte. En total son 6.029 números.
Y de esos 6.029 números, solo 22 corresponden a guarderías y jardines de infancia. Se han obviado aquellos centros de educación primaria donde se impartía la etapa de preescolar, de infantil, y así como otras noticias en las que se hablaba de esta etapa, pero no se ponía el foco sobre lo que nos interesaba, ¿no? Que es sobre la educación que se daba, sobre la atención que se daba a la infancia en estos centros. Si lo dividimos por etapas, vemos que en la década de los 40 se emitieron dos noticias. En la década de los 57 esto aumentó considerablemente. En la década de los 60 que se emitieron 10 y hubo un notable descenso en la década de los 70. No sabemos a qué se produjo esto, ya que fue en esta etapa cuando, a partir de la década de los 60, cuando el régimen franquista comenzó, ya era consciente, ¿no? Pero no pudo negar la realidad de que la mujer estaba accediendo al mercado de trabajo, había un mayor aumento. Entonces, estas guarderías, estos centros eran necesarios para que esos niños pudiesen estar atendidos y cuidados, ya que la otra alternativa era dejarlos con familiares. Hemos dicho que nuestra fuente principal es Nodo. Nodo nació a finales de 1942, aunque el primer noticiario no se emitió hasta 1943 y el último en 1981, que fue cuando se puso fin a esta entidad. La función de Nodo era informar, recrear e instruir a la población, así como reflejar las noticias y aspectos nobles de España y del extranjero. Esto nos puede llevar, al considerar que Nodo fue creado por el régimen franquista y debido a la férrea censura que se impuso, sobre todo al principio de la dictadura, se puede caer en que Nodo solo emitió una realidad, ¿no? En que se centró en aquellas noticias que más interesaban a la doctrina y a los ideales del régimen. Sin embargo, su larga periodicidad llevó a que se construyese una memoria histórica, ¿no? A que todos aquellos que asistían al cine y veían el noticiario antes de la emisión de la película lo recuerden, aunque no llegasen a creer las noticias que emitían, pero recuerdan el Nodo, recuerdan la sintonía, recuerdan la voz de los diferentes locutores que había, etcétera. Bien, como hemos dicho, el Nodo no solo elaboró noticiarios, sino que también elaboró documentales en blanco y negro, documentales en color, imágenes del deporte y revista Imágenes. Y nosotros hemos visionado todo y hemos extraído las noticias, documentales y reportajes que se corresponden con la guardería y los jardines de infancia, de todos estos productos, ¿no? Bien, pasamos a los resultados y vemos que en la década de los 40 y de los 50, como ya hemos visto, en la década de los 40 hubo solo 2 noticias, en la década de los 50 7, en total encontramos 9, que hacían especial hincapié en la alimentación de los niños, es decir, en una época en la que España atravesaba por un periodo de hambruna, de pobreza, de mercado negro, de las cartillas de racionamiento, etcétera. Estos centros mostraban que los niños que estaban en ellos estaban bien atendidos y sobre todo bien alimentados, demostrando como que el Estado se preocupaba por ellos y que si las familias no podían alimentarlos, el Estado lo haría, ¿no? También habría que ver en qué alimentación les proporcionaba, pero las imágenes que mostraban Nodo era siempre, como podemos ver, a los bebés dándole el biberón, a los niños siendo bien alimentados con platos sustanciosos, se veía variedad, etcétera. También Nodo hacía hincapié en que los niños eran atendidos, tenían revisiones médicas para corroborar que se encontraba en perfecto estado de salud, aunque también era una forma de ver de manera temprana si a esos niños padecían algún problema o no, y si, podríamos definirlos como que eran normales, ¿no? O presentaban alguna discapacidad y por tanto a lo mejor requerían otros cuidados, ¿no? O acceder a otros establecimientos. También eran, aseados, en este caso lo vemos duchándolos, y
dormían, tenían su periodo de siesta, sobre todo después de las comidas. Bien, en esta época también vemos noticias en las que los niños pues están jugando. Es de decir que en la década de los 40 y de los 50, bueno, el Estado se desentendió de la educación infantil. Las noticias que más vemos sobre guarderías y jardines de infancia fueron porque eran construidos por auxilio social, generalmente, o sea, tenían carácter benéfico asistencial o eran de la iniciativa privada. En cuanto al juego, bueno, pues vemos que estaba más enfocado pues como a que los niños jugasen, ¿no?, a un pasatiempo, y también con carácter de eugenesia, es decir, que los niños, bueno, tenían que estar fuertes, crecer sanos, entonces además de la alimentación también tenían que realizar deporte, y a estas edades tan tempranas, pues bueno, qué mejor deporte que a través del juego, ¿no? Para crecer fuertes, como hemos dicho, y sanos. Por eso también la importancia de la inspección, de la revisión médica, ¿no?, para ver qué niños pues no podrían cumplir con este requisito, ¿no?, de fuerte y sano. Bien, en la década de los 60 y de los 70 vemos un cambio, sobre todo a la hora, como hemos dicho, de tratar la educación infantil. Se empiezan a hablar de que se crean más guarderías debido a que la mujer accede al mercado de trabajo, tiene un empleo, necesita dejar a los hijos, y estos necesitan sobre todo estar bien cuidados, atendidos, y ya se empieza a hablar de recibir una adecuada educación a través de unos métodos, bueno, pedagógicos correctos y adecuados. También se hablan, además de métodos, de materiales didácticos. Aquí, como podemos ver, pues vemos a los niños jugando con piezas para ensamblar, con fichas de emparejar, de memoria. Entonces hemos pasado del juego más lúdico, podríamos decir, ¿no?, más de pasatiempo, más centrado en el desarrollo físico, sobre todo del niño, a ya un juego más educativo, más centrado en el desarrollo mental, ¿no?, en el aprendizaje. Y también hace mucho hincapié en el arte, centrado sobre todo en la pintura y en el modelado con plastilina, con arcilla, etc. Y también enfatiza en que, bueno, pues estos dibujos eran expuestos, eran mostrados a los padres, ¿no?, al público, se hacían exposiciones, y se hablaba también de la importancia del dibujo para comprobar que el niño iba desarrollándose de una manera correcta, ¿no?, y descubrir, pues bueno, también la personalidad infantil. También en esta década, bueno, pues no se obvia la alimentación y los cuidados, aunque sí se hace desde un enfoque como más también didáctico, no más educativo. Los niños aprenden a lavarse las manos debido a la importancia que tiene el aseo, ¿no?, para prevenir, y igual sucede con la alimentación. Y también, como podemos ver, se siguen realizando, bueno, pues revisiones médicas para, pues eso, comprobar el correcto desarrollo de los niños. Bien, como conclusiones, pues podemos establecer que durante el franquismo la educación de los más pequeños, bueno, pues estuvo ligada a la madre, desentendiéndose el estado de la creación de centros para los niños menores de 6 años, y los centros que se creaban eran iniciativas de carácter benéfico asistencial o del ámbito privado, ¿no?, las que decidieron, pues bueno, asumir ese papel de responder a esa demanda que las madres trabajadoras tenían para, bueno, poder dejar a sus hijos al cuidado de una institución donde fuesen educados, ¿no?, además de recibir esos cuidados, esa asistencialidad. Y bueno, pues no dejarlo a lo mejor con familiares que tenían otros quehaceres. También esto fue así recogido por nodos, y como ya hemos dicho, hemos visto esa diferencia entre la década de los 40 y de los 50, es decir, a partir de la década de los 60 y de los 70 se ve una pedagogía, nodo se ve una pedagogía más renovada y cercana, pues bueno, a aquellos preceptos de la primera mitad del siglo XX. Hay una fuerte comparación, ¿no?, un fuerte contraste con la década de los 40 y de los 50, donde vemos que lo que se acentúa es la función de cuidado y se obvia un poco más se obvia la de educación, que tardará, como ya hemos visto, décadas en incorporarse como esencial, importante y primordial para estos niños.
en definitiva, y es importante destacarlo, que estas realidades que fueron mostradas por Nodo, tanto en ambos periodos, en la década de los 40 y de los 50 y luego en la década de los 60 y los 70, no pueden ser generalizables a todas las guarderías y jardines de infancia, ya que bueno, cada uno tuvo una experiencia diferente y una evolución distinta, y también debemos tener en cuenta que Nodo fue mostrando noticias y fue adaptándose ya no solo transmitía el discurso del régimen, sino que también se iba como un poco adaptando a aquellos cambios que la sociedad iba sufriendo, con el objetivo pues, también de transmitir que el franquismo era como el causante, ¿no?, de esa evolución que la sociedad sufría y de esos cambios que se iban produciendo. Es decir, el régimen no se quedaba estancado en aquellas décadas de los 40 de hambruna, de pobreza, de autarquía, sino que iba cambiando y adaptándose a los tiempos y se iba modernizando. Pero aún así encontramos discursos en los que se llega a hablar, ¿no?, en algunas locuciones, se llega a ver, no se llega a decir de manera directa, pero sí se ve aparte y además se escucha de manera indirecta que la madre, tiene que trabajar y tiene que dejar a sus hijos al cuidado de un extraño, ¿no? Entonces es como que la madre cede su responsabilidad, sus funciones a una extraña y va a realizar un trabajo pues que no le corresponde, entre comillas, porque la esfera pública estaba reservada al hombre. Muchas gracias por su atención y aquí les dejo mi correo por si tienen alguna duda o quieren seguir profundizando más sobre ese tema. Muchas gracias.